Reciban todos un agradable saludo, ingeniero y compañeros. En esta ocasión nos gustaría hablarles un poco sobre un país que a lo largo de los años ha experimentado una serie de cambios significativos, tanto en su economía como en su historia. El país seleccionado para nuestra investigación es Colombia, un país que se destaca por su diversidad cultural, geográfica y por su riqueza en recursos naturales. Comenzando por algunos aspectos generales, tenemos a Colombia, cuyo nombre oficial es República de Colombia, la cual se encuentra en la región noroccidente de América del Sur. Su territorio abarca aproximadamente 1.141.748 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los países más grandes del continente, ocupando el cuarto lugar en extensión territorial. Este país cuenta con una geografía muy variada. Tiene selvas tropicales, como las de la Amazonas, montañas que forman parte de la cordillera de los Andes, vastas llanuras y costas, tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. Bogotá, su capital, no es solo el corazón político del país, sino también uno de los principales centros económicos y culturales. Pasando a los cambios que ha experimentado Colombia a lo largo de los años, podemos observar tanto estos aspectos positivos como negativos. En el siglo XX, el país vivió momentos de gran inestabilidad debido a los conflictos internos. Un ejemplo significativo es el periodo conocido como la violencia, que tuvo lugar entre 1948 y 1958, seguido por el surgimiento de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN. Durante décadas, estos grupos sostuvieron un conflicto armado contra el Estado, buscando supuestamente alcanzar una sociedad más equitativa. No obstante, en el año 2016, el acuerdo de paz firmado con las FARC marcó un hito hacia la estabilización política y social del país. Referente al aspecto económico, Colombia ha demostrado ser resiliente y ha logrado posicionarse como uno de los principales exportadores de café, flores y petróleo. Estos productos han sido esenciales para su crecimiento económico sostenido. Sin embargo, el país también ha enfrentado desafíos, especialmente debido a la dependencia de sus ingresos por exportaciones y la fluctuación en los precios del petróleo. Ahora, nos gustaría hablar sobre la evolución de la moneda. La moneda oficial del país es el peso colombiano, que se desarrolló después de obtener su independencia en 1810, reemplazando el antiguo real español. Un paso importante en la historia monetaria del país fue la creación del Banco de la República en 1923, que desde entonces ha tenido la tarea de emitir y controlar la moneda, implementando políticas monetarias para asegurar la estabilidad financiera. En cuanto a la historia del peso colombiano, en las primeras décadas del siglo XX, el país utilizó el patrón oro como respaldo de su moneda, es decir, se respaldaban de las reservas de oro que tenía el país. Sin embargo, debido a la crisis económica provocada por la Gran Depresión en los años 30, Colombia se vio obligada a abandonar este sistema y adoptar un régimen de flotación controlada. Esto significaba que el valor del peso se ajustaba según la situación económica, especialmente para hacer más competitivas sus exportaciones. Más tarde, en la década de los 90, Colombia atravesó un periodo de apertura económica. Esto significó que en el país se redujo las restricciones al comercio exterior y liberalizó su mercado cambiario. Aunque esta decisión trajo beneficios en términos de mayor acceso al mercado global, también provocó fluctuaciones en el tipo de cambio, dejando el peso más expuesto a factores internacionales. En la actualidad, el peso colombiano ha enfrentado un proceso de devaluación significativa debido a la dependencia del país en la exportación del petróleo, así como de factores de incertidumbre global. Por ejemplo, en 2023, el tipo de cambio llegó a un máximo histórico, superando los 4.300 pesos por dólar, y para finales del 2024, la tasa de cambio alcanzó los 4.498 pesos por dólar, lo que ha generado presiones inflacionarias en la economía del país. Para hacer frente a esta situación, el Banco de la República ha implementado medidas como el ajuste en las tasas de interés y el control del gasto público, con el objetivo de contener la inflación y estabilizar el valor de la moneda. Sin embargo, la depreciación del precio sigue siendo un desafío constante para el país.
A continuación vamos a analizar cómo ha cambiado la economía colombiana entre los años 2020 y 2024. Este periodo estuvo lleno de desafíos importantes, desde la pandemia del COVID-19 hasta los efectos que tuvo que sufrir la economía debido a conflictos internacionales y cambios en los precios de productos clave para la economía, como el petróleo, el gas y los alimentos. Durante este tiempo, el país tuvo que ajustar sus políticas económicas para adaptarse a las presiones internas y externas. Vamos a hablar de cómo los sectores más importantes de la economía se vieron afectados, qué decisiones tomó el gobierno para manejar la situación y cómo todo esto influyó en algo que se percibe en el día a día, la inflación. La economía colombiana se sostiene en tres sectores principales: la agricultura, la industria y los servicios. Cada uno de estos sectores es clave para el desarrollo económico. Sin embargo, cada uno de ellos ha enfrentado retos particulares en los últimos años. En primer lugar, se tiene la agricultura, que no solamente es fundamental para las exportaciones de este país, sino también para la seguridad alimentaria de Colombia. Este sector ha tenido que lidiar con problemas serios, como la violencia en las zonas rurales, que ha reducido la capacidad de producción al 60% en regiones que hasta el día de hoy son afectadas por el conflicto armado. Por otro lado, tenemos el impacto del cambio climático, con fenómenos como sequías prolongadas y lluvias extremas que han afectado cultivos básicos como el café, el maíz y la caña de azúcar. Sin embargo, no todo es negativo. En 2023, gracias a programas de diversificación agrícola, la producción del sector aumentó un 12%, mostrando que sí hay espacio si el gobierno interviene de la forma correcta. Por otro lado, el sector industrial ha tenido altibajos. Este engloba actividades como la manufactura, la construcción y la minería, los cuales son muy importantes para generar empleo y crecimiento económico. Sin embargo, la falta de inversión en tecnología y la alta dependencia de los hidrocarburos han limitado su desarrollo. Colombia ha comenzado un cambio hacia energías renovables, como la energía solar y la energía eólica, pero estos cambios todavía son relativamente insignificantes y representan una muy pequeña parte de la producción energética global del país. Finalmente, se tiene el sector servicios, que ha sido uno de los más dinámicos. Aquí se destacan áreas como el turismo, el cual creció un 18% en 2023 gracias a la promoción del ecoturismo y los destinos culturales, y la tecnología, en el cual Colombia ha tenido exportaciones de software y servicios digitales que este año pasado aumentaron un 22%. Estos sectores muestran que Colombia tiene potencial para diversificar su economía. Para poder entender cómo Colombia ha afrontado estos retos que hablábamos al inicio, es importante hablar de las políticas económicas. Por un lado, la política monetaria, que maneja el dinero en circulación y las tasas de interés, fue clave para responder a los cambios en la inflación. El Banco de la República Colombiana tuvo que ajustar varias veces las tasas de interés en estos 4 años. En 2020, cuando la pandemia golpeó fuertemente, se redujeron las tasas al 1,75% para estimular la economía. Sin embargo, en 2022, cuando los precios comenzaron a subir rápidamente, se llevaron las tasas de interés al 13% para controlar la inflación. En 2024, con una inflación más moderada, las tasas bajaron al 9,75% para facilitar el acceso a préstamos y reactivar la inversión. Ahora, se preguntarán, ¿por qué es tan importante controlar las tasas de interés y cómo esto influye en la inflación? Cuando la tasa de interés se aumenta, entonces los préstamos aumentan su interés, los créditos aumentan su interés, hay menor inversión y por lo tanto hay un menor consumo. A menor consumo, es decir, menor demanda, los precios se empiezan a estabilizar o suben de manera más lenta, lo cual desacelera la inflación. Ahora, por otro lado, la política fiscal,
que se refiere al manejo de los impuestos y el gasto público, también jugó un papel importante. En 2020, el gobierno aumentó el gasto público para enfrentar la pandemia, lo cual llevó a un déficit fiscal equivalente al 7.8% del PIB. En respuesta, se implementaron reformas tributarias en 2023 y 2024 para aumentar los ingresos del Estado. Estas reformas se centraron especialmente en las grandes empresas y sectores de altos ingresos, lo cual permitió que el país pudiera incrementar su recaudación fiscal en un 7%. Este dinero se destinó a áreas prioritarias como la salud, la educación y la infraestructura, buscando cerrar las brechas económicas entre las regiones del país. La inflación, que es el aumento sostenido de los precios, fue uno de los mayores retos para la economía colombiana en este periodo. En 2020, la inflación era baja, solamente de un 2.70%, pero ya se comenzaban a sentir los efectos de la pandemia en los precios de algunos productos. A medida la pandemia fue pasando, en 2021 los precios aumentaron y consigo la inflación a un 5.62%. En 2022, el conflicto entre Rusia y Ucrania generó una crisis energética global, lo cual disparó los precios del petróleo, el gas y los alimentos. Esto elevó la inflación a un 9.23%, afectando especialmente a las familias de ingresos bajos y medios, que vieron un aumento en el costo de la canasta básica. El Banco de la República, viendo estos cambios, respondió con una política monetaria restrictiva, elevando las tasas de interés, mientras que el gobierno complementó estas medidas con subsidios a productos esenciales. En 2023, las políticas comenzaron a dar resultados. La inflación bajó al 7.4% y en 2024, al final de este año, se proyecta un 6.8% de inflación, mostrando una tendencia hacia la estabilización. Aunque estos avances son positivos, todavía queda mucho por hacer para alcanzar la meta del 3% de inflación establecida por el Banco de la República. Ahora, es importante entender, Colombia no vive aislada del resto del mundo y lo que pasa a nivel internacional tiene un impacto directo en su economía. El conflicto entre Rusia y Ucrania no solamente elevó los precios internacionales del petróleo y del gas, sino que también generó incertidumbre en los mercados globales. Esto afectó a las exportaciones colombianas y encareció los insumos necesarios para la producción nacional. Por otro lado, la migración venezolana añadió presión a los servicios públicos y ha exigido una mayor apertura al mercado laboral del país. Esto, acompañado de la volatilidad de los precios que se está manejando hoy en la economía internacional, también exige que el gobierno implemente políticas de integración cada vez más eficientes, las cuales representan un aumento en el gasto público y un desafío para mantener la estabilidad fiscal. Ahora, y quizá la parte más importante, mirando hacia el futuro, ¿qué debe de hacer Colombia para que crezca su economía? Pues este país tiene muchos retos por delante. En primer lugar, es fundamental reducir la inflación a la meta establecida del 3%, diversificar la economía para no depender demasiado de los hidrocarburos y garantizar que el gasto público sea eficiente y sostenible. Iniciativas como la promoción de energías renovables, la inversión en tecnología y el fortalecimiento de la agricultura son los primeros pasos que quizá el país puede dar en la dirección correcta, pero deben complementarse con políticas que fomenten la inclusión social, empresarial y la competitividad global. Aunque los últimos años han sido difíciles para la economía colombiana, las bases están puestas para construir una economía más sólida y equitativa. Para abordar el nivel de inflación actual de Colombia, se reporta un dato sobre la inflación anual del 5.41% en octubre del 2024. Esto a comparación del registro de un año anterior, 2023, el cual fue del 10.48%, se obtuvo una reducción significativa del 5.07%. En este caso, ambos datos son registrados del mismo periodo.
Este descenso refleja la eficacia de las políticas monetarias y los fiscales en el intento por estabilizar la economía de Colombia. Una comunicación clara y transparente del Banco de la República, lo cual ayudó a estabilizar decisiones de precios y salarios para evitar ciclos inflacionarios adicionales. Y por último tenemos el 5, las medidas sociales, el cual el gobierno implementó subsidios y programas de apoyo para proteger a los sectores más vulnerables de Colombia, lo cual pudiera permitir que las familias de bajos ingresos mantuvieran estas medidas y asimismo que pudieran mantener su capacidad de consumo. Este conjunto de factores fueron clave para mitigar las presiones inflacionarias y asimismo mejorar la estabilidad actual económica del país de Colombia. A continuación presentaremos la canasta básica, los cuales son datos que se obtuvieron de una encuesta nacional de presupuesto de los hogares que se realiza en base a estudios para observar la composición del gasto de los hogares. Esto en base al índice de precios al consumidor y de la mano con el Departamento Nacional de Estadística. Aquí, como podemos observar, se incluyen algunos sectores, unos más importantes que otros, y cada uno están divididos por porcentaje de importancia. Nosotros hemos decidido que los más primordiales dentro de la canasta básica, los cuales son necesarios y vitales para el diario vivir, fueron los alimentos, vivienda y servicios, transporte, salud, educación y prendas de vestir. Cada uno se le asignó el porcentaje que se le atribuyó en la encuesta, el diagrama. Asimismo, para obtener los costos en pesos colombianos, se investigó sobre el salario que se estaba retribuyendo a los trabajadores actualmente, lo cual fue que el salario mínimo mensual era de 1.300 pesos. Esto con la investigación también que se obtuvo que la población utilizaba del 80 al 85% para cubrir las necesidades básicas, como las antes mencionadas que se tienen en el cuadro. Asimismo, se retribuyó y se dividió esta cantidad por el porcentaje de importancia para obtener cuánto podría destinar esto cada mes. Y asimismo fue como se obtuvieron los datos para cada categoría. Y asimismo se realizó esto para utilizar la sumatoria de costos y obtener los totales entre la canasta básica de todas las categorías que se obtuvieron. Asimismo, para hacer la comparación con el año siguiente, se realizó lo mismo, solo que se tomó en cuenta que la tasa de inflación estaría proyectada del 5%, lo cual se retribuyó esta cantidad y asimismo para elevarla al siguiente año, lo cual obtuvimos un ligero aumento para este año 2025. Asimismo, para la comparación se utilizó el año base, el cual es el 2024, y el 2025 que se había calculado anteriormente. Y en este caso se sacaron la sumatoria de los totales que corresponden a la canasta básica, el índice de precios del consumidor del 100% y 105.16%, y la tasa de inflación, que ya sabemos que era el año base y el año comparativo entre el año base. Y asimismo, en el año base, la inflación, tal cual se mencionó, es del 5.4%, y para el siguiente año, el 2025, estaría destinada una inflación del 5.16% a comparación del año anterior. A continuación se van a mostrar precios comparativos de los precios de Colombia de al menos los últimos 5 años. En primer lugar, a través de investigaciones en el catálogo de datos del Banco Mundial, se ha encontrado una base de datos que puede usarse para una variedad de estudios espaciales y temporales relacionados con precios y otras aplicaciones similares. En esta base de datos se presentan los precios de algunos artículos desde el mes de diciembre de 2015 hasta agosto del 2016, de los cuales se han tomado precios del 2016 para establecer una base histórica desde la cual se comienzan las comparaciones. Del total de esos artículos se han seleccionado 5 para tener una referencia del cambio de precio. El Banco Mundial también ofrece datos de inflación en los precios al consumidor y su respectivo porcentaje anual.
En este caso buscamos para Colombia. Con estos datos se ha procedido a calcular los aumentos anuales como una proyección que representa la evolución de los precios según la inflación. Estos son los datos que hemos extraído del Banco Mundial que hemos tomado como la inflación, ya que estos son los porcentajes anuales. De esta forma, utilizando como referencia el precio del 2016, se ha ido aplicando el porcentaje de inflación anual que ha tenido Colombia según los datos del Banco Mundial hasta llegar al año 2023. Para el año 2024 se han tomado los precios de referencia del mercado actual de Colombia, para el cual se han investigado los datos reales del mercado colombiano y así poder generar un panorama completo y ver cómo han ido aumentando los precios a través de los años. Estas son algunas referencias de precios que se han encontrado para realizar esta comparación. Muchas gracias.